Muy buenas. Hoy vamos a hablar de un aspecto importantísimo en el mundo de la propiedad intelectual. Son los derechos de los actores. Los actores son la cara más visible en una película. Hay mucha gente que conoce los nombres de los actores, pero no sabe el nombre del director, y quizás aún menos el del guionista. Y para ilustrarnos en este tema, vamos a hablar con Ana Puerto. Ana Puerto es abogada, tiene un despacho que se llama Premier Actos, que se dedica a asesorar a actores en todos estos derechos, y le vamos a hacer una serie de preguntas para que nos explique un poco cómo funciona esto. Ana, lo primero, los actores tienen derechos, ¿no? Por supuesto que tienen derechos, Pascual. Claro que sí, nuestra vigente ley de propiedad intelectual así lo define y establece que son aquellas personas, los actores, aquellos artistas, intérpretes o ejecutantes que canten, lean, interpreten, ejecuten, reciten una obra. Es decir, que necesitamos esa obra de cualquier tipo para poder cantar la misma, recitarla, interpretarla, lo que sea. Por ejemplo, un cantante que utiliza una composición musical y canta. Vale, pues entonces la composición musical será la obra y cómo canta esa composición musical será ese cómo su interpretación. O pongamos otro ejemplo, un actor que interpreta, que aparece en una serie de televisión o actúa en teatro. Vale, pues necesitará en teatro ese libreto, que es la obra, o ese guión en audiovisual para poder interpretarlo. Y esa interpretación es la que genera derechos. Vale, perfecto. Entonces, no son derechos de autor, son unos derechos, se llaman afines, conexos, y a diferencia de los productores o, por ejemplo, de las televisiones o los fabricantes de bases de datos, tengo entendido que los actores tienen algo más, tienen derechos morales como los autores, ¿no? Efectivamente. Vamos a organizar toda esta información porque nuestra vigente ley de propiedad intelectual precisamente diferencia entre los derechos de autor, esto es, por ejemplo, el autor que pinta un cuadro o que esculpe una escultura o que realiza una obra fotográfica, cualquier obra, y eso genera unos derechos de autor, ¿vale? Pero es que tenemos también los derechos afines, conexos, vecinos o como os guste más llamarlos. Estos son unos derechos que giran alrededor de la obra, necesitan esa obra para poder existir, ¿vale? O sea, no es la propia creación de la obra, esos serían derechos de autor, estos necesitan una obra para poder ver la luz y generar estos derechos. Entonces, sí, dentro de estos derechos conexos, que es como a mí personalmente más me gusta llamarlos, los artistas tienen dos tipos de derechos, dos bloques, ¿vale? Por un lado tenemos los derechos morales, a diferencia de otros sujetos protegidos por la ley de propiedad intelectual de derechos conexos que comentábamos, como por ejemplo productores audiovisuales, productores fonográficos y demás. Ellos no disponen de estos derechos morales, pero sin embargo los artistas sí. ¿Y qué son estos derechos morales? Que hay que diferenciarlos de los derechos de explotación. Pues estos derechos morales son unos derechos que tiene el propio artista y que son irrenunciables, que son suyos, ¿vale? Y que siempre lo van a ser, a no ser que los ceda uno de ellos, que ahora os comentaré. Entonces, ¿estos derechos morales os interesa saber en qué consisten? Sí, por supuesto. Cuéntalo. Venga, pues son tres, ¿vale? El primero de ellos es el de paternidad. Esto es que se le reconozca al artista como creador de esa interpretación que realice, ¿vale? Por ejemplo, Antonio Banderas, que ha sido un intérprete, por ejemplo, de la película Dolor y Gloria, pues por más que pasen los años, siempre Antonio Banderas va a ser quien ha interpretado la parte del guión que le correspondiera, ¿vale? O sea, que por más que pasen generaciones y generaciones y generaciones, siempre se le va a reconocer a Antonio Banderas por su nombre civil o artístico sobre la paternidad de su interpretación. Y ese sería el primero, pero hemos dicho que hay tres. Entonces vamos con el segundo, que es el de integridad. Esto es que el artista se puede oponer a cualquier deformación, mutilación y demás sobre su interpretación. Pongamos un ejemplo. El artista ha dado un enfoque a su interpretación de tal forma que ha hecho un trabajo sobre ese, por ejemplo, guión, ¿no? Entonces, el productor, imagínate que corta por aquí, corta por allá en la fase de montaje tal, y entonces resulta que luego la interpretación que al final sale no tiene nada que ver y que incluso menoscaba la reputación del artista porque es como, no tiene sentido, por ejemplo. Pues entonces el artista podría oponerse
pues a esta mutilación o cualquier tipo de transformación de su interpretación. Y por último, tenemos el tercer derecho moral, que es el derecho de autorizar el doblaje en su propia lengua. Lo puedes autorizar si tú quieres, si no, ese derecho siempre te va a corresponder a ti. Esto es porque pues, el artista tendrá que ver cuál es su idioma nativo. Por ejemplo, en mi caso sería el castellano, aunque si tienes alguna lengua oficial autonómica, pues por ejemplo, qué sé yo, pues el catalán, pues también podría utilizarse. Entonces, si tú, por ejemplo, seguimos con el ejemplo de Antonio Banderas, él pues es nativo en castellano, entonces no va a poder encontrarse en la película luego alguien que le doble esa película en castellano, a no ser que él lo autorice, ¿vale? Y esos derechos son morales y todo artista, da igual la categoría, el proyecto y demás, siempre va a disponer de los mismos. Vale, perfecto. Y una cosa, los derechos, claro, todos sabemos que los derechos patrimoniales, los derechos afines duran normalmente menos que los de los autores. Entonces, en el caso de los actores, desde que hacen la interpretación, ¿cuánto duran sus derechos? Claro, pues en el caso de los derechos de explotación, que son los que dan cierto beneficio económico, serían pues 50 años a partir de la interpretación, pero que empiezan a contar, el cómputo comienza el 1 de enero del año siguiente al del rodaje. Volvemos con el ejemplo de Antonio Banderas. Creo recordar que la película de Dolor y Gloria se rodó en el 2018, ¿vale? Pues entonces si Antonio Banderas recibió su orden de rodaje en el 2018 y fue ahí cuando realizó su interpretación y demás, empezarían a contar esos derechos a partir del 1 de enero del 2019. Vale, perfecto. 50 años. Perfecto, muy bien. Oye, y tú que estás todo el día hablando con actores y tratando un poco, ¿cuál es la problemática habitual desde un punto de vista jurídico de los actores? A ver, en primer lugar, yo considero que existe mucho desconocimiento de los derechos de los artistas, por los propios artistas. Entonces, este es el principal problema. Yo animo a todo el mundo a que se informe, a que pregunte, a que cotille, que sea curioso en materia de derechos, porque esa es la mejor manera de prevenir cualquier conflicto. Ahora, lo que me suelo encontrar, pues que los artistas han de ser conscientes de que tienen tres frentes abiertos. Por un lado, el de los derechos de autor, por supuesto. En otro lugar, la remuneración que reciben de forma, en materia laboral, es decir, si te contratan para trabajar, cobras esto por convenio, tal, esa tarifa tiene que ser la que corresponda por tu categoría profesional, en función de que te hayan contratado por jornada, por semana, por mes. Bueno, pues que esté bien hecho el contrato de aquel día o aquel periodo en el que vayas a trabajar. Y por último, pues en materia de derechos de imagen, que también eso es muy importante. Hay gente que lo confunde con los derechos de propiedad intelectual y esto sería un error. Son pues la regulación laboral, la regulación en materia de derechos de imagen y la regulación en materia de propiedad intelectual son tres frentes diferentes y que además conviene conocer a fondo los tres. Vale, perfecto. Entonces, imagínate que yo soy actor, bueno, yo no, que alguien es actor y quiere meterse en el mundo de la interpretación. Entonces, para un joven actor, ¿qué consejo le darías tú que tuviera que tener en cuenta para moverse en este mundo extraño de los derechos a la hora de firmar, etcétera? Aparte de consultarte a ti. Bueno, en mi opinión, que nunca se queden con dudas. Esto es lo más importante. O sea, cuando tienes una duda resuelta, tienes un camino abierto. Entonces, no es bueno formarse en interpretación, ser el mejor actor del mundo, pero no conocer pues algo que vas a necesitar, que es una materia que todo actor necesitaría conocer, como es sus derechos. Entonces, es muy importante que no se queden con ninguna duda, que la información es poder, que a más información, mejor, más tranquilo estarán con sus proyectos, mejor irá todo, menos conflictos se encontrarán en el futuro. Con lo cual, que pregunten, que se informen, que se compren el libro, que lo disfruten, porque además es una materia muy bonita y es muy importante que si no reciben esa formación, por ejemplo, en su escuela o en algún sitio, que la busquen. ¿Vale? Y por favor también que no se cierren proyectos con apretones de mano, sino que también se intente dejar todo por escrito, ¿vale? Para que no haya luego ningún tipo de inseguridad
jurídica. Perfecto, muy bien. Entonces, más o menos, el trabajo de un abogado de actores es, pues, tutelar un poco todo ese camino, ¿no? Efectivamente, hay dos focos de atención que sería interesante ver. Por un lado, el foco de prevención, es decir, pues toda la parte de vamos a hacer un contrato para que esta idea que yo tengo o esta participación que tú vas a tener en mi proyecto quede completamente regulada. Vale, pues lo cerramos por escrito, autorizaciones, licencias, contratos, eso es buena parte del trabajo que realizamos los abogados de actores. También en esta fase de derecho preventivo, pues mucha información, mucha resolución de dudas, mucho sacar el proyecto bien atado, sin ningún tipo de dudas, de conflictos, o sea, es como adelantarse a los problemas. Ahora, si estos problemas se desatan, pues muchas veces pues también tenemos que intervenir, mediar y demás, siempre con mucha mano izquierda, porque a veces no es que la otra parte lo haya hecho, o sea, haya incumplido, haya abusado tus derechos aposta o conscientemente, sino porque a lo mejor no tenían idea y en cuanto a lo mejor se explica, no sé, represupuesta un proyecto o lo que sea, funciona mejor. Y bueno, pues reclamaciones de cantidad y bueno, ya te puedes imaginar. Y luego también es muy importante que los actores sepan, hemos dicho antes que había 3 frentes: derechos de imagen, derechos laborales y derechos de propiedad intelectual. Y dentro de los de propiedad intelectual es muy interesante que los actores pues conozcan a su entidad de gestión, que es AISGE, y sepan si están recibiendo las liquidaciones correctamente y demás. O sea que bueno, al final yo animo a todo el mundo a que dedique tiempo a ver que las cosas están bien hechas, porque también es importante dormir tranquilos por la noche. Pues bueno, la verdad es que yo me he enterado mucho de lo que es el mundo de los actores. Espero que vosotros también. Por supuesto, ya sabéis que si os ha gustado este vídeo lo tenéis que poner, lo tenéis que compartir, podéis suscribiros al canal si no lo habéis hecho antes. Espero que nos veamos pronto. Le damos todas las gracias del mundo a Ana. Gracias a ti. Y bueno, nos vemos en la próxima. She loved you first, she loves you now, she loves you when you're not around. Your pain is hers, her heart is yours. She'll like you rich, she'll take you poor, she'll take you